El Señor le bendiga. Nuevamente estamos agradecidos por nuestro Señor Jesucristo, que hoy estamos disfrutando un día más en su presencia, en su gracia y en su poder. Vamos a estar orando primeramente para que el Señor, a través de esta clase, nos inspire y su palabra nos ayude a ver el amor, la gracia y la misericordia de Dios para su iglesia. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor Dios. Una vez más nos acercamos a ti, Señor Dios. Gracias porque tu palabra nos inspira, nos ayuda, Señor Dios, a comprenderte y entenderte, Señor Dios. Gracias por ella, Señor Dios, aleluya. Tu Santo Espíritu, Señor, nos ayuda a vivir una vida recta, agradable delante de ti, Señor Dios. Gracias, Señor. Te pido en este momento, Señor, que tu palabra, Señor, al inspirarnos, Señor, nos llene, Señor Dios mío, Padre, nuestras necesidades. Llene, Señor Dios mío, nuestros corazones, Señor Dios, aleluya. Te pido también, oh Señor Padre, que cada persona que vaya a ver esta clase, oh Señor, que seas tú, Señor oh Dios, aleluya, que seas tú el que hable, Señor, porque tu palabra dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, no lo que digo yo, sino lo que tu palabra dice, inspirada por él, por el Espíritu Santo, Señor oh Dios, aleluya. Reconocemos que solamente somos simples instrumentos en tus manos, Señor oh Dios, aleluya. Pero por tu amor, tu misericordia, Señor, tú nos has escogido a nosotros, nos has lavado, nos has limpiado, Señor oh Dios, aleluya, para que hoy anunciemos este evangelio, Señor, que es para todo el mundo. Para los que nos ven, te doy la bienvenida en este momento para que escuchen la voz de Dios a través de su palabra. Te doy gracias, Señor. Sigue, Señor Dios mío, trabajando en tu iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Estamos dando continuidad a la unidad 4. Cristo en el Apocalipsis. La lección la encontramos en el capítulo 20, la lección 23, y donde se trata sobre los mensajes de Cristo a la iglesia. Y bueno, la única manera de que el Señor nos pueda hablar hoy es a través de su palabra. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Jesucristo nos va a instruye a su iglesia por medio de su palabra. Y es lo que realmente el Señor quiere hacer en esta mañana. Muy bien, veamos Apocalipsis capítulo 2. Como ya se dijo en la clase anterior, vamos a estar tocando la vida de 7 iglesias. Y cuando hablamos de la vida de las 7 iglesias, estamos hablando de sus fortalezas, pero también de sus debilidades, como puede ocurrir también con la iglesia de Cristo hoy en día. Una iglesia puede estar fortalecida, pero también puede tener sus debilidades. Y esto es lo que el Señor hoy nos va a instruir a nosotros cómo mantenernos firmes en este mundo. Muy bien, como iglesia. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias. Recordemos que esta clase vamos a dividir en 2 partes. A mí me va a tocar dar las 4 primeras iglesias, tocar sobre el tema de las 4 primeras iglesias, y el próximo domingo el hermano Burdi entonces estará dando las últimas 3. Pero debido al tiempo y también a la escasa, porque tenemos interferencia muchas veces en comunicarnos en nuestra casa, porque realmente nuestro internet a veces es muy lento, pero estamos tratando y trataremos de cortar algunos aspectos que son muy importantes, pero realmente creo que no podré dar mencionar las 4 iglesias, pero veremos hasta dónde podemos llegar. Muy bien, dice así. El primer mensaje es dirigido a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y no has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muy bien.
Dice, vamos a tocar primeramente la primera iglesia, que es Éfeso. Y aquí dice, volver al primer amor. Muy bien. El texto empieza diciendo o comienza mencionando a esta primera iglesia. Y este mensaje, o sea, empieza diciendo dos cosas muy importantes. O sea, el Señor se presenta ilustrando dos cosas. Primero, si vemos el versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas. O sea, aquí está hablando de su autoridad. O sea, Cristo es el dueño de la iglesia. Y Él tiene la autoridad sobre ella. Y está en su mano derecha. Está en su mano derecha. Por eso dice aquí, la palabra del Señor, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. O sea, Él es el dueño de la iglesia. Muy bien. Pero también nos habla de otra cosa muy importante. Primero dice que tiene su iglesia en la mano derecha, pero no solamente con respecto a la autoridad, sino también con respecto al mantenerlo en su mano. También nos habla del acercamiento que Dios tiene para con su iglesia. O sea que estamos tan cerca del Señor. Empieza el versículo 1, 2 y 3 hablando sobre los elogios, o sea, los alcances que la iglesia de Éfeso había adquirido. Estos alcances que la iglesia adquirió en los tiempos de la iglesia de Éfeso fue elogiado por Dios. Por eso, si nosotros analizamos, dice así el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Gloria a Dios. Entonces este elogio empieza elogiando. Ahora, si analizamos, dice, ¿cuáles eran estos elogios? Primero, dice, tu arduo trabajo y paciencia. O sea, que el tiempo de la iglesia de Éfeso estaba trabajando fuertemente por el Evangelio y trabajaba y con mucha paciencia. Otro de los elogios que el Señor hace a esta iglesia es sobre que no toleraba el pecado ni a los falsos maestros, podemos decir profetas, podemos decir líderes. Y también elogia, o sea, porque sufre por amor de su nombre. Muy bien, esto es elogiado por Dios. Y hoy en día, hermanos, como la iglesia de Éfeso, la iglesia hoy también trabaja, es paciente, no tolera el pecado y le tiene la buena doctrina, pero también examina lo que otros dicen. Por eso, hermano, para mí es muy importante que cada vez que nosotros nos presentemos delante del Señor, estemos atentos, tengamos una Biblia en nuestras manos y estemos atentos a lo que el Señor dice. No el que dice, el que está aquí presente, sino lo que el Señor dice, lo que Dios quiere decir a través del Espíritu Santo. Muy bien, pero también dice que sufre. Y hermano, creo que hoy, más que nunca, estamos viendo que la iglesia hoy es atacada por todos los ámbitos. Económico, salud, trabajo, enfrentamos dificultades, pruebas, tentaciones. Entonces la iglesia hasta el día de hoy, si se ha mantenido es porque ha estado en la mano del Señor. Y el Señor la ha guardado y elogia todos los esfuerzos que va en amor a su nombre. Y eso es el elogio que el Señor hace en la iglesia de Éfeso. Muy bien. En otras palabras, elogió su permanencia, o sea, su persistencia en medio de un mundo corrompido. Interesante lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué vemos en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es interesante esta palabra, permanece para siempre. Esto habla de perseverancia, de permanecer. Muy bien. Pasamos a otra situación. Veamos lo que sucede aquí mismo en Apocalipsis capítulo 2, volviendo otra vez a la lectura original. Dios elogia su permanencia. ¿Amén? Elogia a esta iglesia como también elogia a toda iglesia que practica esto porque es buenísimo. Muy bien. Pero también hace un llamado de reprensión. Y veamos lo que dice el siguiente versículo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepentido. Es sorprendente esta expresión de Jesús a la iglesia de Éfeso y también a la iglesia de hoy en día. Una iglesia que trabaja arduamente. Una iglesia que con paciencia trabaja arduamente. Una iglesia que combate el pecado. Una iglesia que no se deja influenciar por lo que cualquiera otro diga o traiga cualquier otro mensaje que no esté dicho aquí en tu palabra. Pero también es sorprendente que esta iglesia, a pesar de todo, sufre por amor de su nombre. O sea, una iglesia que ha permanecido en un tiempo de elogio. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que después el Señor expresa esto a la iglesia de Éfeso? Miren lo que dice el texto. Yo conozco tus obras. Amén. O sea, el esfuerzo, la paciencia, el elogio, la lucha contra el pecado, el sufrimiento, el Señor lo conoce. Amén. Pero no solamente el Señor está elogiando la parte exterior de la iglesia. Y quiere elogiar algo interior en ella que realmente la iglesia estaba perdiendo. Y por eso hace un llamado de advertencia. Y le dice de esta manera: recuerda. ¿Qué cosa? El primer amor. Recuerda el primer amor. Y esto es sorprendente. Veamos lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. El último versículo, 14. Porque Dios traerá, dice, Dios traerá toda obra a juicio, toda, sea buena, sea mala, y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, ante los ojos normales del hombre físico, una iglesia puede estar trabajando, puede estar haciendo las cosas pacientemente, puede estar batallando contra el pecado, puede estar reteniendo a los falsos profetas, falsos maestros, y puede estar sufriendo por causa del nombre de Cristo. Pero Dios no solamente ve el aspecto físico, sino que va al aspecto espiritual, al corazón de la iglesia. Y mi pregunta es, ¿acaso Dios no conoce todas las cosas? Nosotros físicamente, como personas, realmente podemos ver las cosas físicas, lo exterior, pero lo interior lo conoce Dios. Por eso Eclesiastés dice que Él conoce lo más profundo de tu corazón y del mío. Entonces ahí el punto donde el Señor quiere tocar a la iglesia de Éfeso, y también quiere tocar a nuestro corazón, a nuestra vida.
Por eso dije que el ojo humano podía estar viendo muchas cosas que la iglesia está viendo, que son buenísimas, pero el Señor mira lo demás adentro. Veamos lo que dice Juan 15, 5. Juan 15, 5. Rapidito, aquí 15, 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 2, dice el versículo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Tomando lo que dice Juan capítulo 15, 5, dice: separado de mí, nada podéis hacer. Cuando hablamos de arrepentirse, porque había un pecado dentro de la iglesia de Éfeso, claro que sí. Porque el pecado, para que sea perdonado, tenemos que arrepentir. Pero ese pecado de la iglesia de Éfeso estaba en su interior. No en las cosas que humanamente vemos, sino en su interior. Había perdido el primer amor. Y al perder el primer amor, entró en el terreno del pecado. Ahora, es interesante. Hace un par de días me topé con un hermano de la iglesia y comentábamos con él con respecto a este tema del pecado. Y yo le hice una pregunta muy interesante. Le dije: hermano, ¿para qué significa usted pecado? Bueno, me mencionó muchas cosas, pero una de estas fue el adulterio, la fornicación, la ira, el celo, tantas cosas que involucran el pecado. Pero yo le dije: mire, hermano, sí, eso realmente es pecado. Pero realmente el adulterio, la fornicación, la ira, el celo, el enojo, la amargura, los pleitos, todas estas cosas que aún más Gálatas 5 dice que son obras de la carne, estos son resultado final del pecado. En sí es el resultado. O sea, el resultado es al final adulterio. Pero realmente, ¿qué es pecado? Es interesante. Juan 15:5 dice: separado de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, cuando llegamos al primer amor, tenemos una relación estrecha con el Señor. Estamos juntos con Cristo, estamos caminando con Él, andamos con Él. O sea, su amor está en nosotros. Él es la vid, nosotros los pámpanos, estamos pegados a Él. Pero ¿qué sucede si en el momento nos separamos de Él? Entramos en el territorio o el terreno del pecado. Y es que, y te digo algo, y esto es sorprendente. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú no hayas cometido adulterio, fornicación, le hayas pegado a alguien, le hayas quitado a alguien, estés hablando más de alguien. Pero mira, el pecado significa separarse de Dios, alejarnos de Dios. Y cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, el resultado final, entonces, ¿qué viene a ser? Mentira, odio, adulterio, fornicación. Ese es el resultado. Pero realmente la palabra pecado es separarnos, desligarnos de la fuente del amor, que es Cristo Jesús. Y no crean, esto le pasó a Adán y Eva. Porque el resultado final al comer fue porque desobedecieron a Cristo, desobedecieron al Señor. ¿Por qué? Porque empezaron a desconfiar en lo que Dios le había dicho, empezaron a separar. Le pasó a Adán y Eva, le pasó a sus discípulos también. Miren, por eso Jesús dice: separaba de mí, nada podéis hacer. Cuando los discípulos caminaban con Cristo, imagínense ustedes, cuando los discípulos caminaban con Cristo, ellos andaban rectamente. ¿Por qué? Porque estaban pegados a Cristo. Pero en el momento que empezaron a separarse o a alejarse en el andar con Cristo, ¿qué empezaron ellos a mirar? ¿Quién iba a ser mayor entre ellos? Es interesante
Yo le decía a este hermano, le decía, hermano, mire, por ejemplo, usted tiene porque todos tenemos debilidad, usted tiene una debilidad. Vamos a decir que sea su debilidad sea mirar a una mujer. Vamos a decir, pero si usted tiene un maestro que le está enseñando, o un pastor, o un líder, está cerca de usted y una mujer le pasa por encima, ¿usted qué va a hacer? Usted se va a aguantar. ¿Por qué? Porque usted está al lado de su maestro. Usted va a evitar eso. Mira la importancia de esto. Pero en el momento en que su pastor, o tú te alejas del pastor, de tu maestro, de tu pastor, y tomas así, y tu tentación llega nuevamente y pasa la muerte, te aseguro que la vas a mirar. Entonces, por eso, hermano, por eso es muy importante todos los días que en nuestra vida estar pegado a Cristo. Porque pecado no es el resultado final. Pecado es el momento en que empezamos a separarnos de Cristo. Y esto les pasó a la iglesia de Éfeso y nos puede pasar también a nosotros hoy en día. Dejamos de orar, dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de congregarnos. Digo, ahora no nos congregamos mucho, pero por el asunto de la pandemia, pero en el momento en que dejamos a separarnos, ya estamos entrando en el territorio del pecado. Y el resultado final será aquellas cosas que nos vencen. Ese es el resultado final. Muy bien. Pero lo hermoso de esto, hermano, es cómo termina este versículo. El Señor primero elogia. Después le hace una reprensión de qué habían dejado de hacer. Que era muy importante. Porque, mire, hermano, como dice Juan capítulo 14, 16, 1 Juan, Dios es amor. Y en el momento en que tú y yo nos vamos separando de este amor, dejamos de amar. Porque es interesante, el amor nuestro o el amor de cada ser humano es un amor egoísta. Todos tenemos amor egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un amor egoísta? Porque amamos a los que nos aman. Y así somos. Pero a los que nos aborrecen, a eso no amamos. Por eso nuestro amor está corrompido. Este amor es egoísta. Si me correspondió bien, te amo. Pero si no me correspondió bien, te echo a un lado. Entonces ese amor en nosotros está contaminado con el pecado. Entonces, otro ejemplo. Tú te casas. Vive un matrimonio feliz con tu esposa. Pero con el tiempo, ¿qué sucede? Con el tiempo, tú dices, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, los amo grandemente, yo los amo. Pero ¿qué sucede cuando tu esposa te es infiel? O tus hijos son malcriados. O tus hijos te fallaron. Porque una de las grandes reacciones que hacemos, los echamos de la casa porque se metió en la droga, anda con, no sé, es alcoholito, es muy agresivo, lo echamos de la casa. Y si tu mujer es infiel, ¿qué haces? Lamentablemente, muchos llegan hasta el asesinato. Entonces, realmente nuestro amor es egoísta y nuestro amor es pecaminoso. Por eso es importante, hermano, saber que el amor de Cristo supera todas las cosas, todas las barreras. Por eso cuando Pablo escribe la carta a la primera de Corintios sobre el capítulo 13, oh, qué hermoso capítulo, dice, ¿cómo es el amor? Hermano, separado de mí, nada podéis hacer. Y si nosotros nos separamos del amor de Cristo, vamos separándonos del amor de Él. Que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. No importa lo que me digan, no importa lo que me hayan hecho, no importa que si me desprecian, yo mantengo ese amor. Y lamentablemente el sufrimiento, el trabajo arduo, retener a los falsos profetas, falsos maestros, no dejarlo entrar con falsa doctrina, esto fue opacando el amor de la iglesia de Éfeso. Y en este terreno pueden caer muchas iglesias. Por eso,
termina diciendo el texto. Mira lo que termina diciendo el texto. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, ¿a quién va a oír? Que oiga, ¿qué cosa? Lo que la palabra de Dios dice. Estamos prestando mucha atención a lo que el Espíritu nos está diciendo hoy en día. Porque vamos a ser muy sinceros. Yo puedo estar trabajando en la iglesia, puedo estar dedicándome a la iglesia. Pero ¿cómo está mi amor, mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo? Es una realidad que estamos pasando hoy en día. Por eso, dice aquí que Él hace un llamado de reprensión, no solamente para un grupo, para toda la iglesia. Desde el líder hasta el más grande, hasta el más adulto, hasta el más chico. Muy bien. Y por eso termina diciendo, al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida. Mis hermanos, en esta vida cristiana, en este andar con Cristo, en este caminar con Cristo, unido a Cristo, caminando con Él, va a llegar un momento en que quizás nos vayamos separando un poco, como lo que aquí le pasó a la iglesia de Éfeso. Se fue separando poco a poco. Quizá, como te dije anteriormente, no llegó al resultado del pecado, sino que al separarse del amor de Cristo, él se fue alejando del amor de Dios. O sea, entró en el camino del pecado. ¿Y nos puede ocurrir también esto a nosotros? Sí. Le ocurrió a Adán y Eva, como dije anteriormente, le ocurrió a sus discípulos. Pero si hemos estado alejándonos, dice la palabra, dice, al que venciere. O sea, otra palabra, puede ser que en el momento yo estaba unido con Cristo y me fui separando por las circunstancias, puede ser por el arduo trabajo, puede ser por la paciencia, puede ser de trabajar una obra de Cristo, puede ser porque he resistido, puede ser porque la enfermedad, puede ser esto. Pero hermano, en el momento en que yo me voy separando, no importa lo que yo haya hecho a favor de la iglesia del Señor o a favor de su obra, si yo me voy apartando del amor del Señor, estoy entrando en un terreno peligroso, un terreno que nos lleva al final al pecado. Por eso Él dice, reprende, pero también le da, y gracias a Dios que no solamente termina reprendiendo, sino le dice al que venciere. Mire, hermano, todo hombre de Dios que hoy está en el reino de los cielos es porque venció. Es un vencedor. Y cuando yo te digo que es vencedor, no quiere decir que nunca cayó, que nunca fracasó. Pero a pesar de su fracaso, a pesar de que cayó, él se levantó. No se dejó vencer por el fracaso, se levanta. Todo aquel, si tú analizas toda la vida de los hombres, grandes hombres de Dios, todos tenían debilidades. Y algunos cayeron, la gran mayoría cayó. Pero ellos se levantaron. Y esto es lo hermoso de la palabra. No dice, nos elogia, pero también nos reprende, pero nos dice, tenemos que vencer, tenemos que levantarnos. Tienes que levantarte. Caíste, levántate. Fracasaste, levántate. David, tenemos por ejemplo. Mira lo que dice de David. Un hombre según el corazón de Cristo, o sea, según el corazón de Dios. Y Dios lo escoge para ser rey. Pero siendo rey, no fracasó David. ¿Sí? Adulterio, mentira, asesinato. ¿Por qué? Porque empezó a separarse de Dios y llegó al resultado final. Pero a pesar de eso, hoy David está en los cielos. ¿Pero por qué? Porque se levantó, se arrepintió, dijo, no me voy a quedar aquí, sé quién es mi Dios. Ese Dios de ayer es el de hoy también. Si alguna circunstancia de la vida te ha separado de Cristo, no sé cuál haya sido, un problema, dificultad, puede ser que dejaste de ir a la iglesia, puede ser que abandonaste todo, pero si estás caído, el Señor da una palabra de esperanza, levántate, porque el Señor
lo va a hacer, que depende de ti. Muy bien, y de cada uno de nosotros. Pasamos a la siguiente iglesia. El mensaje a Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Muy bien. Ahora, recordemos, Éfeso le dice, vuelve al primer amor. Ahora, a Esmirna, miren lo que le dice. Escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante, dice, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, o sea, Cristo, el principio y el fin. El que estuvo muerto, o sea, cuando Cristo murió en la cruz, pero ahora el que vive, o está vivo. Amén. Murió por nuestro pecado, sufrió por nosotros, pagó nuestro precio, por eso hoy somos parte, como dice al comienzo de este capítulo, que Él pagó nuestro precio en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Él pagó un precio porque nos ama. Y Dios pagó un precio por ti porque te ama. Y te sigue amando. Por eso es aquí esta iglesia. Miren, empieza con un elogio tremendo. Le dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. Le dice así, claramente. Claramente. Dios conoce todo. Y a pesar de todo esto, hermano, amigo que me escucha, el Señor te ama. El Señor nos ama. En tu pobreza, en tus tribulaciones, en tus angustias, el Señor te ama. Sigue diciendo. Y le dice, no temas. O sea, empieza con un elogio y un encargo. ¿El elogio cuál es? Este. Conozco tus obras. A ver, que pasas tribulación, pero te has mantenido firme. Porque esta iglesia es elogiada, pero también tiene un cargo: mantente firme. A pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, mantente firme. Y dice, pero también le hacen un llamado de advertencia en este sentido: no temas. Dice, en nada lo que vas a padecer. Hermano, hoy vivimos en un mundo en el cual usted sabe lo que está pasando. Muchos cristianos tienen temor, tienen miedo por las circunstancias que estamos pasando. Pero el Señor le dice a esta iglesia, no temas. Es interesante. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es algo natural de nosotros tener miedo, porque ese fue el primer pecado que entró en nuestra vida, fue el miedo. Porque el momento en que Adán y Eva pecaron, lo primero que aparece es el miedo. Miedo de estar en la presencia de Dios. Entonces el miedo es algo natural en cada uno de nosotros. Pero dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, Él va a quitar ese miedo de nosotros. Él nos va a fortalecer. Por eso dice, no temas. Dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. O sea, el Señor te está dando una paz. El Señor no te está diciendo que tú no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, no vas a tener... Sí, las vamos a tener. Seamos cristianos, no seamos cristianos, vamos a tener lucha. Pero hay una gran realidad. Si tú tienes a Cristo, tú vas a sentir la paz, la tranquilidad en medio de tus dificultades, tus problemas. Y vas a vencer. Pero una cosa que sí dice, no temas. Porque el temor, hermano, es una realidad. El temor nos lleva a hacer cosas desesperadas. A encerrarnos, a tomar decisiones. Y a muchas veces fatales. Entonces dice el Señor, no temas. Y le dice a esta iglesia, no temas. No temas a lo que estás pasando. No temas a lo que estás sufriendo. No temas. Porque yo conozco tus obras. Conozco tu corazón. Conozco tus obras, conozco tu corazón. Y sigue diciendo,
Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, permanecer. Aquí nuevamente la palabra permanecer. Mire, si nosotros vemos todas las iglesias, y ya vamos a ver algunas de ellas, pues, hasta lo que dé el tiempo, algunas tenían grandes elogios, pero tenían debilidades. Pero el Señor estuvo con ella y le habló y le dijo: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque el Señor lo que quiere, hermano, es ayudarnos. Que reconozcamos que muchas veces hay cosas en nosotros que están escondidas, pero que nos están haciendo daño. Pongamos atención a lo que Dios dice. Él conoce lo más profundo de nuestra vida. Elogia a la iglesia de Éfeso, pero le dice sus debilidades. Ahora aquí está elogiando a la iglesia de Esmirna. Aquí, una iglesia fuerte que se mantiene, pero sí le hace una advertencia: no temas, no temas. Porque el temor nos hace muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Sigamos adelante. Sigamos mirando a Cristo, permanecer, porque aquí la palabra principal, hermano, es permanecer en Cristo, pegado a la vid, dando fruto y ayudándonos unos a otros. Termino la lección aquí, porque realmente me hubiera gustado hablar sobre la iglesia de Pérgamo y de Tiatira. También iglesia de Dios, escogida por Él, que mantenían firme, se mantenía batallando. Pero dije, algunas tenían debilidades, claro que sí, pero el Señor siempre, a través de su palabra, Él nos llama a la reflexión. Él nos llama a encaminarnos, Él nos llama a volvernos, a levantarnos y proseguir a ser vencedores. Y este tema de las 7 iglesias, hermano, se aplica hoy en día también. ¿Quién dijo que la iglesia no está sufriendo hoy? ¿Quién dice que la iglesia no tiene persecución hoy? ¿Quién dice que la iglesia no tiene miedo? Sí, claro que sí. Pero el Señor nos da una promesa segura. El que permanece vivirá eternamente conmigo. Esto es hermoso. Hay que permanecer. Y si hay algo en nuestra vida que tenemos que rendirnos al Señor, hagámoslo. Hagámoslo. Porque a eso nos llama el Señor. Primeramente, a esforzarnos, a trabajar, pero también a hacer cambio en nuestra vida, dentro de nuestros corazones. ¿Qué tiene que hacer? Permitamos que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos cambie, nos ayude. Que empezamos a ver cuáles son nuestros fuertes, pero también reconozcamos cuáles son nuestras debilidades. Y que el Señor nos ayude ahí. Cuando reconocemos nuestra debilidad, que el Señor nos ayude, y cuando nos dejamos ayudar por el Señor, Él nos vamos a levantar. Y te digo, hermano, vamos a vencer. El Señor te bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea de inspiración, porque la palabra, miren, ¿qué es el Evangelio? Para mí, el Evangelio es poder de Dios. ¿Pero poder para qué? Para transformar vida. Eso es lo que hace el Evangelio, transforma vida, transforma, cambia. Aún a la persona que menos pensamos, cuando el Evangelio llega ahí, esa persona es cambiada por el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios. Por eso yo digo, toda persona necesita oír la palabra, quien quiera que sea, nuestra familia, nuestros vecinos, aún nuestros enemigos, aún aquellos que nos aborrecen, necesitan el Evangelio. Aún aquellos que pensamos, esto no tiene salvación, no. La palabra, para mí, la palabra es un poder que transforma. Porque yo sí estoy seguro, hermano, que el Espíritu Santo siempre, mientras esté aquí, en esta tierra, va a estar trabajando en cada corazón. Y un día, el Señor, cuando le abramos la puerta a nuestra vida, Él va a llegar y va a transformar nuestra vida. Y nos va a hacer cada día caminar con Él y hacer diferente.
Y si Él tiene que cortar, si Él tiene que arrancar parte, cosas que nos duelen, que estamos aferrados, Él lo va a hacer. Pero dejemos que la palabra transforme. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, oh Dios, aleluya. Nos inspira, nos ayuda, nos fortalece, Señor, oh Dios. Gracias porque hoy nuevamente nos enseña algo adicional de tu palabra, Señor, en nuestra vida. Pero no solamente no queremos basarnos al aprendizaje, sino a la práctica, Señor. Queremos practicar tu palabra. Oh Señor, queremos abrir nuestros corazones, Señor, oh Dios, y queremos levantarnos en la situación en que estamos. Ayúdanos a encaminarnos contigo, a seguir contigo, Señor, oh Dios. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a cada persona, a cada miembro de tu iglesia, Señor. Levanta, Señor, oh Dios, aleluya. Al que está caído, que te hace. Aún aquel que ha pecado, Señor, Dios mío, levántalo, Señor, en este preciso momento. No importa el pecado en el cual haya caído, Señor, Dios mío, restáuralo. Porque yo creo que tu palabra restaura, Señor, oh Dios. Si cometió fornicación, adulterio, es mentiroso, Señor. Yo sé que si tú dejamos que tu palabra nos ayude, nos fortalezca, tú nos vas a levantar. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Nadie. Pero tú, Señor, tú, mi Dios, tienes la última palabra en todas las cosas, Señor, oh Dios, aleluya. Esperamos, Señor, en tu palabra, Señor, que sea una palabra de bendición y de ayuda para mí y para todos mis hermanos también. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El Señor le siga bendiciendo grandemente. Sigamos orando uno por los otros hasta que el Señor venga y nos encontremos con Él en los cielos. Dios le bendiga.